¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. Hoy día, 20 de mayo del año 2020, año extraordinario. Seguimos con una edición más de este curso a distancia, ¿correcto? Ya saben que esta clase, denominada Uso de Grafías 1 o Grafías 1, está dirigido a los alumnos de segundo año del Colegio GEUNI en Cañete. Si estaríamos en un tiempo normal, ese sería lógicamente el tema número 6 del curso, ¿correcto? Entonces, el día de hoy vamos a ver un sinnúmero de reglas para el uso de ciertas grafías o de ciertas letras. Profesor, ¿y por qué? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros al momento de escribir palabras, en algunas ocasiones no sabemos con qué B o con qué V podemos escribir una palabra, no sabemos con qué C o con qué S vamos a escribir la palabra, no sabemos si la palabra necesita una Z o necesita una X. Entonces, lamentablemente, ¿no es cierto?, a veces cometemos errores ortográficos. Para eso es necesario no solamente hablar del uso de ciertas grafías, sino de alguna manera encontrar las reglas que permitan el uso de estas letras necesariamente. Profesor, ¿y por qué a veces nos confundimos en escribir? Porque es evidente, ¿no?, que aparte de la falta de ortografía o la falta del empleo de la escritura, a veces hay letras que tienen el mismo sonido, ¿correcto? Y eso, correcto, lo va a estudiar la ciencia lingüística denominada fonología. Por eso va a ser importante el día de hoy enfocarnos en las reglas de uso o en las reglas de empleo de estas letras, y vamos a solucionar también algunos ejercicios que tenemos en la separata y que ustedes lógicamente deben continuar, ¿sí? Primero vamos a hablar del uso de la B. La B tiene un sonido peculiar, ¿no? Ustedes saben que la B como grafema, ¿no es cierto?, tiene dos sonidos, no suena como B, pero también suena como V, ¿no? Porque es una grafía sonora labiodental, ¿no es cierto, profesor? ¿Por qué labiodental? Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, los labios se juntan para pronunciar este fonema, ¿no? Ustedes saben que en el idioma castellano hay una disparidad entre los fonemas y los grafemas. ¿Por qué, profesor? Porque existen 24, correcto, fonemas para 27 grafemas. Profesor, ¿y esto qué es lo que produce? Produce una discordancia entre la escritura y la pronunciación. Por eso es que se producen los problemas de dicción, y es por eso que vamos a ver ciertas reglas de uso de las letras correspondientes el día de hoy. Por ejemplo, profesor, ¿cuándo se debe usar la B? La B se va a usar, ¿no es cierto?, según 11 reglas específicas de esta grafía. Por ejemplo, se usa B, después de la letra M. Por ejemplo, en hambre, por ejemplo, en ámbar y por ejemplo en hembra, ¿no es cierto? ¿Qué debe estar antes? La letra M, mira. ¿Qué debe estar antes? La letra M. ¿Qué debe estar antes? La letra M para el empleo de la B. ¿Cuándo también se usa B, muchachos? Se usa B cuando las palabras empiezan con las sílabas bu, bur o bus. Por ejemplo, burro, burdo y busto, ¿no es cierto? Acá encontramos el empleo de la B. Profesor, pero ¿cuáles son las excepciones? En la palabra vudú y sus derivados, por ejemplo, ¿no? Ahí sí ya no se usa B, sino V, ¿correcto? La tercera regla me dice, se usa B cuando las palabras acabadas en bilidad, bundo o bunda, ¿correcto? Por ejemplo, contabilidad, ¿correcto? Amabilidad. Pero hay sus excepciones, por ejemplo, en movilidad, que se usa la V, en civilidad, que se usa la V, y sus demás componentes, ¿correcto?
se usa B en las palabras compuestas que tengan el elemento bien o en su forma latina bene, que significa bueno, ¿no es cierto? Por ejemplo, benefactor usa la B, bienestar usa la B y bienaventuranza usa la B como tal, ¿correcto? Ahí está. La quinta regla del uso de la B me dice lo siguiente, que debo usar la B cuando las palabras tengan el sonido B, o sea, ¿qué cosa? Que sea el fonema B, ¿no? Precedida a otra consonante o está al final de la palabra. Por ejemplo, la palabra abnegado, mira, la palabra obvio, mira, la palabra abdicar, mira, ¿no es cierto? Está antes de, ¿correcto? Antes de cualquier consonante. Ahora, la sexta regla me dice, ¿no es cierto? Las palabras que empiezan con los prefijos bi, bis o bis, que significa de cosas dos o doble vez, ¿no es cierto? Por ejemplo, la palabra bicameral, que tiene dos cámaras, ¿no es cierto? Bisnieto, ahí está también bisnieto, ¿no? Y bizcocho, que está frito dos veces, ¿no es cierto? Ahí está, el uso de la B es importante. La séptima regla del uso de la B me dice lo siguiente, se usa B en las palabras en el elemento bio, que significa vida, ¿no? Por ejemplo, antibiótico, mira, microbio, por ejemplo, biólogo, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí está. La octava regla del uso de la B me dice que se usa la B en las palabras que empiezan con el elemento compositivo biblio, que significa libro. Por ejemplo, bibliotecario y biblioteca, mira, se usa la B ahí, en ese caso. La novena, el noveno caso del uso de la B me dice lo siguiente, que uso B en los verbos terminados en vir o buir. Por ejemplo, escribir, ¿no es cierto? Percibir, ¿no es cierto? Inscribir, ahí está, ¿correcto? Pero también se presentan sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, hervir, que ya no es con B sino con V, servir, que ya no es con B sino con V, y vivir, que ya no es con B sino con V, y sus compuestos o derivados de estas palabras como tal. ¿Correcto, chicos? Ahora, la décima norma del uso de la B me dice lo siguiente. Se usa la B en los verbos provenientes de las formas deber, caber, beber, saber y haber. Por ejemplo, debes, ¿no es cierto? Ahí está. Cabemos, ahí está. Bebíamos, ahí está. ¿Correcto? Saben, ahí está. Habíamos, ahí está. ¿Correcto? Aquí no existe ninguna excepción a la regla. Y finalmente, la regla número 11 del uso de la B me dice lo siguiente, que uso la B en los verbos en pretérito imperfecto de la primera conjugación. Por ejemplo, en aba, abas, ábamos, abais, aban y del verbo ir. Por ejemplo, saltaba, saltabas, saltábamos, saltabais, saltaban, iba, ibas, íbamos, iban. Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Esas son las reglas del uso de la B, ¿correcto? Vamos a anotar o vamos a desarrollar algunos ejercicios que nos piden acá, dice. Escribe 3 derivados de las formas verbales. Estamos, ¿no es cierto?, en la pregunta número 1 del uso de la B. Dice, escribe 3 derivados de las formas verbales que terminan en vir. Por ejemplo, ¿no? Prohibir, prohibido, prohibiendo y prohibición. Por ejemplo, concebir, concebido, concibiendo y concepción. ¿No es cierto? Ahí está. Por ejemplo, en inscribir, en inscribir sería inscrito, en inscribir sería inscribiendo, ¿no es cierto? Sería inscribes y sería inscribirás, por ejemplo, ¿no? En suscribir sería suscribes, ¿no es cierto? Sería suscribiendo y sería por allí
suscribir, por ejemplo, ¿no? O suscribiendo, por ejemplo, o suscribiré, por ejemplo, ¿no? El uso de la B. En percibir sería percibiendo, percibido, y sería percibiré, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, 2 en romano dice, practica con la conjugación del pretérito imperfecto, ¿no? Por ejemplo, dice, de cantar, cantaba, cantabas, cantábamos. De soñar, soñabas, soñaba y soñábamos. Por ejemplo, de alzar, alzaba, alzabas y alzábamos. De alabar, alababa, alababas y alabábamos. ¿Correcto? Y así. Ahora, el difícil verbo ir. Corrige de ser necesario las siguientes conjugaciones del verbo ir, ¿no? Por ejemplo, ahí dice iban, debe ser con B. Vayamos, vayamos está correctamente escrita. Íbamos debe ser con B. Dice ahí vamos, vamos con V. Vayan, vayan con V. Ibas, está correcto, ibas aquí. Vayas también está correcto. Van debe ser con V. Voy está correctamente escrita. Y vas también está correcto esta inscripción, ¿no? Y finalmente dice la 4, corrigiendo, corrige las siguientes palabras y señala el motivo de dicha corrección. Por ejemplo, abnegado sería con B, ¿no es cierto? No con V. Profesor, ¿y por qué sería así? Sería así por digamos, la quinta regla, ¿no? Que ya habíamos manifestado, que cuando las palabras tengan el sonido B precedidas de otra consonante, ¿no? O si ese está al final, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí está, abnegado sería en la quinta regla. Por ejemplo, íbamos sería con B y no con V. ¿Por qué? Porque se escribe en las terminaciones, ¿no es cierto? Dice las palabras acabadas en vida y mundo, ¿no? Ahí está, ¿no? O también en la regla número 11, el pretérito imperfecto de la conjugación, ¿no? Y así tú vas dando el resto de, digamos, reglas y vas solucionando el resto de ejercicios. ¿Correcto, chicos?